otro problema de mecánica clásica. En este caso se trata de un problema en el que tenemos un cuenco en el que nosotros dejamos una masa puntual, ¿no? Entonces ese cuenco está rotando alrededor de un eje diametral y ocurre que ese cuerpo queremos que esté estático, ¿sí? Bien, nos preguntan cuál es la velocidad de giro de este cuenco para que gire sin que el cuerpo deslice ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? Entonces tenemos unos datos que son el radio del cuenco, tenemos también el coeficiente de rozamiento estático, que es el que utilizaremos porque queremos que el cuerpo ahí esté quieto. Y entonces vamos a plantear dos situaciones extremas. Una en la que el cuenco gire demasiado despacio y entonces este cuerpo tienda a descender. Y otra en la que el cuenco gire demasiado rápido y este cuerpo tienda a ascender. Entonces hay una serie de velocidades entre las cuales pues esto no ocurrirá, ni asciende ni desciende, y por lo tanto está en una situación estática. Bien, vamos a empezar planteando la situación en la que el cuerpo no desciende, ¿vale? Entonces que el cuerpo ni asciende ni desciende, pero la razón es que el giro es demasiado lento. Bien, entonces si el giro es demasiado lento, el cuerpo tenderá a descender, ¿vale? Es decir, la tendencia natural de movimiento del cuerpo será a irse al punto de equilibrio este. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Bueno, pues por un lado tenemos el peso, que es vertical y hacia abajo. Por otro lado tenemos la fuerza normal, que es perpendicular al plano de apoyo. Por otro lado tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Y esta fuerza de rozamiento cómo va? Esta fuerza de rozamiento, dijimos, el cuerpo gira demasiado lento. El movimiento natural es venir hacia este punto. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento vendrá así, en este sentido. Y además tendremos una fuerza que vamos a resolver el problema desde el punto de vista de un observador que está montado en el cuerpo. Y entonces tendremos una fuerza que vamos a pintar centrífuga, ¿no? Con nosotros cuando vamos dentro de un coche y tomamos una curva, notamos como si nos tirara hacia afuera, que va en ese sentido, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo hecho eso, es decir, que es radial y hacia afuera, vamos a escoger unos ejes. Y los ejes que vamos a escoger, pues van a ser, pues estos, ¿vale? Como estamos en situación estática, no tiene relevancia la elección de ejes para la resolución del problema. Lo que tengo que hacer es descomponer estas fuerzas en la dirección de los ejes que yo haya pintado. Entonces tengo que descomponer P. Bien, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Pues vamos a ver. Si yo quiero calcular el ángulo alfa, tengo que tener en cuenta que esto está a R tercios, es decir, que esto es R partido por 3. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta entonces es que esta distancia será 2R partido por 3, ¿no? Porque justamente es la mitad de una esfera. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Otra de las cosas que yo sé es que desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de esa esfera tendremos una distancia que es igual al radio. Entonces, yo puedo construir un triángulo con las siguientes características. Una hipotenusa, que será R, y un cateto opuesto, que será 2 tercios de R. Este ángulo, entonces, se puede determinar. ¿Cómo? Pues aplicando la definición de seno, ¿no? Alfa será arcoseno de ¿qué ángulo? Pues de cateto opuesto, 2 tercios de R, partido por hipotenusa, partido por R. Es decir, que alfa será el arcoseno de 2 tercios, que tiene un valor numérico de arcoseno de 2 tercios, que son 41,8. Entonces alfa son 41,8 grados. Bien, el caso es que la descomposición aquí, ¿cómo la vamos a hacer?
pues tengo que llevar alfa aquí, a F fuerza centrífuga, ¿no? Sabemos que el ángulo que yo sabía era este, alfa. Y entonces, si yo logro encontrar dos rectas paralelas o perpendiculares, formarán también alfa. Entonces, esta recta y esta son paralelas y esta también. Entonces, alfa está aquí. Y lo mismo ocurre con el peso. Alfa estará aquí. Entonces, las fuerzas a descomponer, la descomposición de fuerzas, me lleva a lo siguiente, a que la componente X de la fuerza centrífuga será fuerza centrífuga y ahora la componente X es la proyección sobre el eje X, es decir, que la componente X es la que va con el seno de alfa. La componente Y será entonces Fc por coseno de alfa. ¿Y eso qué me permite hacer? Pues el descomponer una fuerza me permite eliminarla y en su lugar poner sus componentes, es decir, poner así Fcx y poner así Fci. Por otro lado, también tengo que descomponer el peso. Descomposición del peso. ¿Y cómo se descompone el peso? Pues tendremos P sub X y P sub Y, que serán P una por el seno y otra por el coseno. ¿Cuál es la que va con el coseno? Pues toca con el eje X. Entonces, con el coseno va la componente X y con el seno va la componente Y. Con lo cual, yo tengo o puedo eliminar P y en su lugar escribir sus componentes, que serán P sub X y P sub Y. Y este cuerpo yo sé que está en equilibrio. Y el hecho de que esté en equilibrio implica que existe equilibrio de fuerzas, ¿vale? Es decir, que implica, por un lado, que entonces ecuaciones serían suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. De la primera ecuación, suma de fuerzas en X igual a 0. Miramos las que están en el eje X y decimos que tienen que estar equilibradas, es decir, que Fr, fuerza de rozamiento, más la componente X de la fuerza centrífuga es igual a P sub X. Es igual a P sub X. Y suma de fuerzas en Y igual a 0 me da que la normal tiene que estar compensada con estas dos. Es decir, que la normal, que es la que apunta en el sentido positivo del eje Y, que la tenemos aquí, tiene que estar compensada con estas dos. P sub Y más Fci. Igual a P sub Y más Fci. Bueno, ahora vamos a jugar con las ecuaciones. Entonces, el coeficiente de rozamiento es la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal. Es decir, que la primera ecuación yo la puedo modificar ligeramente y poner coeficiente de rozamiento por la normal más Fcx, que vamos a la descomposición que hicimos, Fc por el seno de alfa igual a P sub X, que es masa por gravedad, por P sub X tenemos que es por coseno de alfa. Por coseno de alfa. Muy bien. A su vez, la normal me dice esta ecuación lo que vale. Por lo tanto, la siguiente modificación que voy a introducir en esta ecuación es, en vez de normal, poner P sub I más Fci más Fc seno de alfa igual a mg coseno de alfa. Y ahora, esto lo sustituyo por lo que me dieron las descomposiciones que hice antes. Es decir, que me quedará coeficiente de rozamiento por P sub I, que sabemos que es m por g por seno de alfa, más Fci, que es Fc por coseno de alfa, más Fc por seno de alfa, igual a mg coseno de alfa. Vamos a desarrollar esto y en vez de fuerza centrífuga, recordad que la fuerza centrífuga se puede escribir así, m por v al cuadrado partido por r, o incluso como m por omega al cuadrado por r. Vamos a calcular omega y entonces vamos a utilizar esta segunda forma. Con lo cual esto me quedará coeficiente de rozamiento por masa, por gravedad, por seno de alfa, más coeficiente de rozamiento por m por omega al cuadrado por r. Y ahora aquí, cuidado, porque este radio no es el radio es el radio de la circunferencia que está describiendo esto. Esto está describiendo una circunferencia que va así, y el radio de esa circunferencia es esta distancia. Vale, y esa distancia,
¿cómo la calculamos? ¿Cuál es el radio de la circunferencia que está describiendo esto? Pues muy fácil. Esto es R y esto es 2R tercios. Entonces este cateto lo vamos a despejar del teorema de Pitágoras. Es decir, que esta distancia X será la raíz cuadrada de R al cuadrado menos 2R tercios al cuadrado, que son 4 novenos de R al cuadrado. De otra manera, raíz cuadrada de 5R al cuadrado partido por 9, ¿vale? Haciendo esa resta de fracciones. O lo que es lo mismo, raíz de 5 partido por 3R. Es el radio de la circunferencia que está describiendo el cuerpo. Por lo tanto, aquí vamos a escribir ese radio, es decir, raíz de 5 partido por 3 por R, por el radio del cuenco. Más, seguimos con este término, que será fuerza centrífuga, masa por omega al cuadrado, por el radio de la circunferencia que está describiendo el cuerpo, que acabamos de razonar, que es raíz de 5 partido por 3R, igual a mg por coseno de alfa. Vale, entonces ahora yo voy a despejar omega. Para despejar omega, pues voy a sacar factor común en estos dos términos, omega al cuadrado, y el resto pues lo voy a pasar por otra. Es decir, que escribiendo o reescribiendo esta ecuación, a mí me quedaría omega al cuadrado, que multiplica a coeficiente de rozamiento por masa por raíz de 5 partido por 3R, más masa por raíz de 5 partido por 3R, igual a mg coseno de alfa menos coeficiente de rozamiento por mg seno de alfa. Ahora, las masas, si os fijáis, están en todos los términos. Luego la puedo simplificar. La omega al cuadrado será, si yo saco factor común g en este segundo miembro de la ecuación, me queda g que multiplica a coseno de alfa menos mu por seno de alfa, y partido por esto de aquí, que aquí puedo sacar factor común también, raíz de 5 partido por 3R, que multiplica a mu más 1. Es decir, que omega tendrá un valor que será la raíz cuadrada de g por coseno de alfa menos mu por seno de alfa. Este 3 de aquí lo voy a pasar multiplicando para arriba, entonces me queda aquí un 3 partido por raíz de 5R por mu más 1. Vale. Esta omega es la omega mínima que tiene que tener este cuenco, ¿no? Para que no deslice hacia abajo. Numéricamente, esta omega da un valor de 5,96, si sustituís datos, radianes partido por segundo. Bien, ahora tenemos que hacer el análisis de qué pasa si queremos que el cuenco no vaya demasiado rápido. ¿Por qué? Porque si va demasiado rápido, la fuerza centrífuga hará que este cuerpo de aquí salga despedido hacia arriba. Y entonces la fuerza de rozamiento ahí lo que va a hacer es oponerse al movimiento, es decir, venir hacia abajo. ¿Qué fuerzas tendré en este caso? Pues tendré el peso vertical y hacia abajo. Tendré, igual que antes, la fuerza centrífuga situada así, pero ahora la fuerza de rozamiento, ¿cómo será? Pues ahora la fuerza de rozamiento será en el sentido contrario al que iba antes. La normal, de igual manera, vendrá así. ¿Qué ejes vamos a utilizar para resolver el problema? Pues los mismos que antes. Vamos a utilizar eje X y vamos a utilizar eje Y. Y esta fuerza centrífuga, al igual que antes, recordad que tenía un ángulo alfa que me permitía descomponerla, que va a ser igual la descomposición, ¿vale? Porque el ángulo alfa está en el mismo sitio que estaba antes. Es decir, que esta fuerza centrífuga nosotros vamos a poder sustituirla por dos fuerzas, o dos componentes, mejor dicho, que son así, FCX
y así FCI, cuyo valor viene dado por lo mismo que antes. Y el peso igual, vamos a poder descomponerlo en dos componentes, que son P sub X, proyectar el peso sobre el eje X, y P sub Y, proyectar el peso sobre el eje Y. Vale, ¿qué ecuaciones vamos a tener aquí? Bueno, pues vamos a tener suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. De la ecuación de suma de fuerzas en X igual a 0, nos fijamos en las fuerzas que están en el eje X y decimos que tienen que estar compensadas, es decir, que FCX tiene que ser igual a P sub X más fuerza de rozamiento. Y la de suma de fuerzas en Y igual a 0 me dirá que las fuerzas en el eje Y tienen que estar compensadas, es decir, que N tiene que ser igual a FCI más P sub. Bien, modificaciones que vamos a hacer ahora. Pues en esta ecuación de aquí, donde pone fuerza de rozamiento, vamos a escribir coeficiente de rozamiento por la normal. Es decir, que me quedará FCX igual a P sub X más coeficiente de rozamiento por la normal. Y lo segundo es que la normal la vamos a sacar de la ecuación de suma de fuerzas en Y. Es decir, que FCX será igual a P sub X más mu por la normal, que la ecuación de suma de fuerzas en Y me dice que es FCI más P sub Y. Vale, ¿a qué es igual FCX? Pues lo vimos antes. FCX es FC por el seno de alfa. P sub X es P por el coseno de alfa, más mu por FCI, que es FC por el coseno de alfa, más mu por P sub Y, que es P por el seno de alfa. FC, igual que antes, lo voy a poder sustituir por M por omega al cuadrado por el radio de curvatura de esta partícula al girar, que dijimos que era raíz de 5 partido por 3 R por el seno de alfa igual a P, que es masa por gravedad por el coseno de alfa, más mu por FC, que es M omega al cuadrado raíz de 5 partido por 3 por coseno de alfa, más mu por P mg seno de alfa. Bien, igual que antes voy a despejar omega y entonces voy a pasar todas las omegas para el primer miembro de la ecuación, es decir, que me quedará m omega al cuadrado por raíz de 5 partido por 3 r seno de alfa menos mu por m por omega al cuadrado por raíz de 5 partido por 3 coseno de alfa igual a mu mg seno de alfa menos mg coseno de alfa. Vale, ahora saco factor común omega al cuadrado, que multiplica a m por raíz de 5 partido por 3 r seno de alfa menos mu m raíz de 5 partido por 3 coseno de alfa igual a mu mg seno de alfa menos mg coseno de alfa. Las m's se van, porque están en todos los términos, y me queda que la omega al cuadrado será mu g seno de alfa menos mg, bueno, g coseno de alfa, partido por, y ahora esto de aquí, este término que pasa dividiendo, en el que puedo sacar factor común, raíz de 5 partido por 3r, que multiplica a seno de alfa menos mu por coseno de alfa. Vale, si hacemos esa operación, omega será la raíz cuadrada de 3g por mu seno de alfa menos coseno de alfa partido por raíz de 5r por seno de alfa menos mu coseno de alfa. Y numéricamente, si nosotros sustituimos los datos que me da el problema, me saldrá una velocidad angular máxima de 18,24 radianes por segundo. Eso implica entonces que la solución final a nuestro problema es que la omega tiene que estar comprendida entre 5,96 y 18,24 radianes por segundo. ¿Por qué? Con omegas menores que 5,96 radianes por segundo, este cuerpo deslizaría lentamente hacia el punto del equilibrio.
y con omegas superiores a 18,24 radianes por segundo, el cuenco llevaría una velocidad de rotación lo suficientemente grande como para que este cuerpo saliera despedido hacia arriba.